Siempre fui el raro, primero por alto y después porque en mi barrio había la leyenda de que yo era un hijo de la guerra, en el sentido de que mis padres eran mayores, yo tenía que haber sido el nieto. Metes 17.000 personas en un... y vuelves al hotel y estás solo. Esto solo puedes equilibrarlo con drogas, con alcohol, con malas compañías. Llegar a la conclusión de que puedes tú solo es un ejercicio que cuesta. El tema del corazón ya has hablado de él, sí, ¿no? Sí. Que te llegaste a desplomar en la cama. Sí. Lo que hubo fue una sobrecarga emocional en un momento muy difícil para mí, para mi familia, y por otro lado por la intensidad que estaba llevando yo al personaje a unos límites que no había llegado nunca. Mi padre me dijo una cosa muy clara: vive la vida que yo no he podido vivir. El verdadero tipo duro es el tipo que se levanta a las 5 de la mañana para mantener a su familia. Tercer acto, el videopodcast de Fernando Navarro para conversar sobre el valor de envejecer. Loquillo, ¿qué te sugiere el concepto tercer acto? Tercer acto. Me sugiere sobre todo el momento perfecto para definir la vida después de toda la experiencia anterior. Es el momento que puedes ofrecer lo mejor de ti, y también es el momento en que se ha sabido trabajar y ha sabido separar lo bueno de lo malo, de estar con las personas adecuadas. Y sobre todo en el caso de la música rock, de haberte deshecho de todas las ladillas y de haber creado con ese tiempo y con esa experiencia lo más importante, que es un equipo. En mi caso, creo que soy la envidia de este negocio por tener un equipo que después de casi 20 años funciona a la perfección, entre lo que son músicos, agencia, management y sobre todo equipo de compositores. Yo puedo ser lo que se llama la cabeza, el líder, lo que quieras llamarle, pero un líder es aquel que crea un equipo a su alrededor. Y ahora mismo Loquillo no es exactamente un artista que tiene un nombre, ¿no? Yo creo que es un concepto ya, porque cada uno de los miembros de la banda podían tener su propia banda, y porque a lo largo de 47 años ha sido una forma de trabajar mía constante. Mi último disco, Corazones Legendarios, no está lejos del primer disco Los tiempos están cambiando, porque Los tiempos están cambiando fue un disco que se hizo con 3 bandas diferentes y con músicos diferentes y con compositores diferentes. Entonces, esa manera de entender lo que es para mí la música, que no deja de ser no solamente una fiesta, pero sí una reunión de talentos, es lo que ha conformado mi vida. Y aunque a veces no me dé cuenta de cómo he trabajado, pienso que hay unos inputs que siempre han estado ahí y que siempre vuelven al lugar de origen. Y me sorprendo a mí mismo cuando veo esto, porque si te vas al año 97, grabo Compañeros de Viaje y no deja de ser una segunda vuelta de tuerca de aquel disco iniciático que fue Los tiempos están cambiando, ¿no? Y ahora, Corazones Legendarios no deja de ser como la fiesta casi definitiva de esa manera de hacer discos, de meter a mucha gente en un sarao, pero esta vez con una idea muy concreta, que es convertirme en director cinematográfico y explicar la historia de mi vida a través de mis canciones, protagonizada por unos actores que son lo mejor del rock y del pop en España ahora mismo. Qué bueno. Me gusta mucho. Bueno, te he entrevistado muchas veces, hemos coincidido un montón de veces. Recuerdo una vez que me comentabas que tu gran talento, que podrías destacar por encima de todo, es saber rodearte de los mejores, ¿no? De muy buena gente. Hablabas del equipo y esa enseñanza que tienes a esta altura de la vida. Lo busco. Reconozco que soy bastante intenso, pasional. Nunca he sido cabrón, pero he hecho broncas contundentes. Pero siempre que he hecho broncas contundentes
son porque la persona que está delante tiene un talento que todavía no se ha dado cuenta. Ya. Y a veces a gente que le dé una patada en el culo para que se dé cuenta y para que, en cierta manera, sepa que tiene esas cualidades. Entonces, nunca he soportado los músicos que tocan con gente, llamémosle, inferior a él. Uh-huh. Me gustan los músicos que toman el tema y dicen, entrar en esta banda, voy a entrar con los mejores, claro. Y voy a aprender para ser mejor, ¿no? Uh-huh. He conocido músicos que han estado en esta banda que no han aceptado ese reto y no han durado, evidentemente, y que se sienten mucho más cómodos siendo ellos, digamos, la cabecera, ¿no? En una banda de rock es muy importante que cada uno sepa cuál es su lugar. Claro. Y es importante, si no eres compositor como yo, o sea, yo escribo canciones, pero musicalmente no sé tocar nada, o sea, un nada. Que un buen día empecé a aprender y dije, a ver, loco, lo tuyo es otra cosa, déjalo. Tienes que convencer a alguien que lo haga por ti. No, ¿me entiendes? O sea, déjalo. Pero tienes algo bueno, que es que sabes combinar. Qué bien. Entonces, combinar esos talentos y sacarlos a escena. Entonces, yo siempre me he fijado en los grandes artistas y sobre todo en cómo sacan a relucir esas pequeñas cosas que no nos damos cuenta y que forman parte de su leyenda, ¿no? Entonces, quizás en mi caso he tenido la suerte de conocer, de convivir, de intuir, por intuición, porque la intuición es todo. Claro. Y el método loquillo también. El método loquillo. ¿Entiendes? Pero a lo largo de los años he podido encontrar, digamos, a los mejores y trabajar con ellos. Yo me siento muy orgulloso de eso. Muy bueno. Bueno, estamos hablando de los años. Tienes ahora, Loquillo, 64 años. Sí. Bueno, sé que la gente cercana a tu equipo te suele llamar Loco, más que Loquillo, que la gente a lo mejor piensa que todo el mundo te llama Loquillo, pero te dicen más Loco. Y en este, ya has visto, esto es como un speakeasy, que aquí tenemos un rollo que te pega todo. Tengo muchísima experiencia de los speakeasies. Te pega todo y no sé qué música le pondrías tú a un sitio así, en este video podcast que tenemos de Tercer Acto y en este lugar. Bueno, yo sé que te gusta pinchar música también. Sí, yo empecé en esto siendo, es que la historia es muy divertida, ¿no? Yo empecé en el mundo del espectáculo encontrando una bomba de la Guerra Civil Española con 11 años, creo 12, y no se me ocurrió otra cosa que llevarla a la comisaría del barrio, en aquella época, ¿no? Entonces sí que fue un momento crucial en mi vida, porque cambió, porque me di cuenta de lo que había hecho, de que podía haber saltado por los aires, pero que por otro lado había salvado posiblemente vidas al haber encontrado un explosivo potente que funcionaba. O sea, que se había quedado en tierra sin estallar, ¿no? Uh-huh. Claro, con eso tu cabeza explota, ¿no? Sí. Yo era un chico de barrio obrero y padre estibador del puerto, trabajaba de noche. Había sido combatiente republicano, sargento de carabineros, por lo tanto había un silencio en casa absoluto, no solamente por el tema político, sino también porque dormía de día. Claro. Entonces yo era hijo único, mi madre y mi tía, en un matriarcado absoluto, eran las que me criaban, jugaba solo, estaba solo, o sea, era todo aquello, ¿no? En el barrio del Clot. Sí, en el barrio del Clot. Entonces la música se convirtió en refugio. Convirtió en refugio porque la escala era muy musical. Tú imagínate, y a mí me recuerda mucho a Rocco y sus hermanos. O sea, esa escalera donde todos los vecinos entran en casa de uno, tal, era la escalera así. Sí. Entonces, pues estaban los vecinos yeyés, que estaban todo el día pues poniendo los singles de los grupos de los 60 que sonaban con más frecuencia. Ahí descubrí a los Beatles, descubrí a los Lone Star, a los Salvajes, y por otro lado los Sirex, que eran el grupo, digamos, perfecto, porque mi padre trabajaba con el hermano de Leslie, el cantante, ¿no? Entonces, la música estaba muy presente en mi vida, en una revisión médica que había en aquella época franquista, con el escudo, bueno, la foto de José Antonio en la pared. Sí.
nos hicieron una revisión médica con la misma aguja y pillé una hepatitis de puta madre y me pasé 3 meses encerrado en la habitación. Entonces mi tía me compró un pick-up, nos dejaba ahí porque no me podían... iban con un palo a ver si estaba vivo, ¿sabes? Aquello que se dice, ¿no? Entonces, y me dejaron el pick-up ahí y me iba comprando singles. Qué bueno. Entonces, de singles de aquello de tirón. O sea, te podías encontrar la estrella de David de Juan Bao, por decir una manera, o uno de Camilo VI, y en medio la Rolling Stone de Bob Dylan. Qué ¿Sabes bueno. lo que quiero Sí, decir? sí. ¿Sabes? Entonces era como tal, y ahí empezó mi afición a poner discos. Entonces empecé ya de adolescente a poner discos en fiestas de mayores. Lo clavo, los años 74, 75 te los clavo perfectamente. Estabas ahí a tope. Y a partir de ahí pues ya fui un poco más arriba. Evidentemente conocí a los grandes gracias al hermano del amigo del cole, que era universitario y que salía fuera de España. Escuché los primeros discos de la Velvet, de MC5, de los Stooges, y eso también me voló la cabeza. Todo muy temprano. Y eso me ayudó, primero a ser promocionero de una compañía de discos, después a escribir en revistas importantes como Disco Express o Star, donde hice un reportaje muy importante sobre el rockabilly inglés, y después a tener un pequeñito programa de radio en lo que entonces era Revista Popular 1, que tenía un programa de radio en Radio Juventud de Barcelona, y me dejaban una porción para hacer un programa para coleccionistas musicales. Bueno, y poder poner música, ¿no? Sí, entonces eso fue todo antes del gran momento, que fue es que es muy divertido. No lo cuento porque es muy divertido. El gran momento fue que me llaman y me dicen, como era promocionero de una primero llevaba discos en EMI, pero entregaba discos. Y claro, iba vestido de rocker, ¿no? Era rocker militante, y de repente iba un disco de Toto, llegar en la radio, que era como... Sí, claro. ¿Entiendes? Estaba todo mal ahí. Y una compañía de discos Aubis, creo que se llamaban, que distribuía los discos de Sleepy LaBeouf, Crazy Caban, etcétera, de rockabilly inglés, me llamaron por si podía conseguir una serie de músicos para un programa de televisión en playback, porque traían a Sleepy LaBeouf. Entonces yo llamé a Los Rebeldes y a 2 colegas míos rockers. Claro, ya teníamos una pinta espectacular, fuimos al programa, y yo como sabía que lo importante de la canción, la canción, ¿te acuerdas de Good Rockin' Boogie? De Boogie Boogie de Sleepy LaBeouf, ¿no? Sí. El solo de piano era importante, yo me pillé el piano. Qué bueno. No tenía ni puta idea de tocar nada, pero sabía que el tiro de cámara iba a mí. Y claro, fue la primera impacto en televisión. Sí. El single vendió muchísimo, y creo que fue RCA en aquel tiempo, trajo a Robert Gordon, y me volvieron a llamarme. Sí. Oye, loquillo, tal, no sé qué. Yo ya había estado en Londres y había visto todo el movimiento que había ahí musical, y sobre todo total, claro, el inicio de la New Wave, el final del punk, la influencia absoluta del nuevo rockabilly inglés. Claro. Yo llegué vestido de Teddy Boy, con mi levita de Teddy Boy, y salí convertido en un punk rocker. Un punk rocker. ¿Entiendes? O sea, porque aquello me transformó por completo, porque vi que la gente de mi edad eran fans de los Clash, de los Jam. Palabras mayores, ¿eh? Y el rockabilly en aquel momento inglés estaba entre la ortodoxia de los Teddy Boys y un nuevo movimiento que se llamaban los Cats, que dieron lugar después a grupos como Small Cats, por ejemplo, Meteors, y que fueron la antesala de los Stray Cats. Claro, ¿no? qué pasada. Entonces era un momento clave. Entonces yo volví de ahí con la cabeza absolutamente diciendo, el punk, el nuevo rockabilly, tal, y esto hay que hacer algo, porque en Barcelona existían Los Rebeldes, que era una banda de rockabilly ortodoxa. Claro, yo tenía en la cabeza garaje, tenía muchas cosas en el coco y decía, tengo que buscar la manera de hacer esto, ¿no? Claro. Y cuando volví, pues ya mi uniforme era Ramones, era chupa de cuero cruzada, los 501 gastados, a Solestar, ¿no? Sí. Y cuando fuimos a grabar con Robert Gordon, ya venían Los Rebeldes en sí, ¿no? De Moisés, Carlos Segarra, y yo iba vestido así con una cadena y un bajo,
tocando como Sid Vicious. Ya, qué bueno. Que yo tampoco sabía tocar nada. Ya, como Sid Vicious. ¿Entiendes? Entonces, ahí sí me salí. Entonces la cámara me cogió ya a mí solo, repitió, pegué varios saltos y los ralentizó. Y en aquel momento la televisión, si salías en un momento de oro, Sí. al día siguiente sabía quién era eras? toda España. Claro, eso es lo que tenía la Entonces, televisión de esa época. al día siguiente empecé a recibir llamadas de teléfono de todas las compañías diciéndome si tenía una banda, si tenía tal. Acabábamos de formar con Sabino Méndez Los Intocables. Claro, joder, bueno. ¿Entiendes? Qué Creo que tiempos. habíamos enseñado 3 veces. Sí, sí. Y él había llegado con Rock and Roll Star. Sí. Entonces, ¿qué hice? Exactamente eso. Llamé a Los Rebeldes. Sí. Llamé a un grupo de power pop que eran Los Cepillos. Y con Los Intocables hicimos un repertorio en un mes. Sí, ya veo. Con versiones, con etcétera, con canciones propias, con 2 hits, Esto no es Hawái, Sí. que compuse con Carlos Segarra, y Rock and Roll Star. O sea, en un mes. Sí. Y grabamos el disco en un día y lo mezclamos en otro. Y así se hace la Y historia. así se hace la historia. Bueno, pues este video podcast que tenemos aquí, este Sí. Speakeasy, que va sobre poner, hablar de la ilusión de vivir, ¿no? Sí. Perdón, de mantenerse ahí al frente de qué es lo que has hecho tú durante tanto tiempo, de resistir. ¿Tú mantienes la ilusión como ese primer loquillo que estabas contando, ese primer Sí. chaval del club Ahí- al salir al escenario, al entrar en un estudio? Total. Mira, es muy importante, y esto pasa también en el deporte, porque he sido jugador profesional de baloncesto, y aprendí muchísimo jugando con mis entrenadores, sobre todo con Aito García Reneses. Mi nombre artístico me lo colocó Epi, Sí. eso también es legendario, ¿no? ¿Entiendes? Es importante tener hambre. Y tú la sigues teniendo. Tener hambre y tener una cosa que es la capacidad de sorprenderte. Entonces, te diría que yo lo suelo decir últimamente para que la gente no se olvide. Este es un negocio de piel. Entonces, si tienes hambre, si sigues teniendo curiosidad, si sigues teniendo ganas por no sé, este año o en estos últimos años, creo que ha sido Diario de una tregua, el disco de Julio Martínez Mesanza, la poesía sobre el poemario Europa de Julio Martínez Mesanza. Mi nueva novela, ¿no? Paseo de Gracia. Sí. Todo esto en 2 años. Y ahora este disco. Capacidad de trabajo, toda. Ganas de hacer cosas totalmente distintas, todas. Lo que sí que te digo es que también mi vida artística tiene 2 facetas diferentes. La primera es la que todo el mundo conoce, de rock español. Para no caer, esto lo descubrí muy pronto, para no caer en convertirte en un grupo tributo de ti mismo, con la ayuda de Gabriel Sopeña en el año 94, el proyecto de reivindicar la poesía contemporánea española, que llevamos creo con 7 discos. Sí. Entonces, cada vez que yo me subo a un teatro a recitar poesía contemporánea, llevarla a mi sentido musical, ¿no? Que creo que había que hacerlo porque lo de los cantautores que decía Aute, pues como que no. O sea, había que llevar esto a nuestro lenguaje musical, ¿no? Entonces, y con otro tipo de poetas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el proyecto de poesía contemporánea me ha servido muchísimo para no perder el hambre en el rock. Y por otro lado, para crecer personalmente. No se aprende nunca tanto como en un teatro. Y cuando digo teatro, digo como solista. O sea, yo soy de escuela, o sea, crecí con el rock and roll de los Sigs y los Salvajes, pero después crecí con la Nova Cançó, por un lado, influenciada por la chanson francesa. Sí. Entonces, esos 2 lenguajes para mí son súper importantes. Como de la misma manera, imagino que AJ, el flamenco, es parte de su lenguaje. O sea, claro, es de su universo, ¿no? Entonces, yo he crecido en un lugar donde el lenguaje era ese. Y estoy influenciado por ello. Entonces, Aznavour, Becó, Yves Montand son referencias. Sí, entonces, y toda esa gente, por ejemplo, loco, ahora que estás en este punto, 64 años, sí. te preocupa a veces, para mirando hacia adelante con ese hambre, cómo crecer sin perder la intensidad, sin perder esa fuerza. Mira, después de 30 años este proyecto de poesía contemporánea, que ha sido un proyecto individual, con Gabriel Sopeña y con
productores como Jaime Estinus, como Josu García, pero es un proyecto que no ha recibido ningún tipo de subvención por parte de nadie, ni la Fundación Autor, ni Instituto Cervantes, ni el Ministerio de Cultura. El último disco de Mesanza lo he pagado yo íntegramente. Entonces, hay una parte también de riesgo, de audacia, ¿Sí? y de mantener algo que es muy necesario en la cultura española, de la misma manera que lo hace Poveda con Lorca. Entonces, es casi un bastión, ¿no? Yo ahí aprendo muchísimo, y sí que te digo que en la gira del año pasado me metí absolutamente tanto en el personaje, entre los 16 personajes, porque para mí es un ejercicio de actor. En toda regla. Las poesías, Sí, los poetas. ¿Entiendes? Es un ejercicio de actor en toda regla. Y te metes en el puto personaje a muerte. Me llevó a una situación tan intensa que me levanté a 147 y me tuvieron que llevar de urgencias para que me operaran del corazón. O sea, es que esto funciona así. ¿Cómo fue intensidad, eso? La intensidad, el tema del corazón ya has hablado de él, sí, ¿no? Sí. Que te llegaste a desplomar en la cama. Sí, sí. ¿Cómo fue exactamente? ¿Cómo lo Bueno, viviste? tengo amigos que se cayeron directamente al suelo. O sea que y ahí te encima, partes... y no se mataron de milagro. Yo tuve mucha suerte. Sí, dime. ¿Y qué es lo que pasó exactamente? Lo que pues tuviste? lo que hubo fue una sobrecarga emocional en un momento muy difícil para mí, para mi familia, temas personales, temas de enfermedad. Y por otro lado, por la intensidad la que estaba llevando yo al personaje a unos límites que no había llegado nunca. Entonces, así como para mí salir de ese personaje y volver al rock es algo facilísimo, hago así y ya está. Ya. En cambio, si estás en una gira de rock, necesitas un tiempo tremendo para irte al otro lado. O sea, porque pasas de la explosión a la contención. Contener castiga mucho más. Y contener las emociones, la pasión, el estar en un escenario conteniendo físicamente es terrorífico. Lo otro no solamente es cojonudo porque haces feliz a la gente con todo tu repertorio clásico y es rock and roll y es vida y es actitud y es toda up, ¿no? O sea, eso, volver al otro personaje es oscuridad. Tienes que buscar dentro de ti esa parte más oscura. Por decir una manera, si te dijera francamente, te diría, la poesía es mi madre y el rock and roll es mi padre. Es tu padre. Y en todo esto que me estás contando, estás hablando del personaje todo el rato, de los personajes. Tú eres loquillo. Aquí intentamos que en tercer acto, en este espacio, salga también la persona, es decir, salga José María Sanz, que le decía yo a Carlos, un buen amigo tuyo, a Carlos Bollero, que quería que fuera más Carlos aquí que Bollero, ¿no? Sí, entiendo. Y a veces decía Janis Joplin, ¿no? Que ella hacía el amor, o sea, acostaba con 20.000 personas, pero luego se volvía sola al hotel. Sí. ¿Tú tienes esa sensación a veces también de tener cierta soledad? Ya como persona. Yo la soledad la conozco porque mi infancia fue solitaria. Claro. Segundo lugar, porque siempre fui el raro. Primero por alto. Sí. Y después porque en mi barrio había la leyenda de que yo era un hijo de la guerra, en el sentido de que mis padres eran mayores. Yo tenía que haber sido el nieto. De tus padres. Entonces, o sea, no tenía que ser el hijo. Pero me tuvieron de mayores, de muy mayores. Entonces se decía que yo era un niño adoptado o que le habían dado a mi madre, pues, los restos de algún... De algún naufragio. De algún naufragio, ¿no? Y yo crecí con eso encima y me importaba una soberana mierda. O sea, yo era un niño feliz y por otro lado, pues eso... ahora a eso le llaman bullying, ¿no? Sí, le llaman bullying. Llegaba al cole y se metían conmigo continuamente porque iba un curso por delante, porque había nacido el 21 de diciembre, entonces no sabían colocarme y me pusieron con los mayores. Entonces recibí las hostias de rigor hasta que se lo dejé a mi padre y mi padre me dijo, pues te defiendes. Y me defendí. Y ahí, digamos, me enfrenté a lo que era la vida en aquel momento en un barrio en los años 70, en la Barcelona obrera y la Barcelona gris. Sí, dura. Y la Barcelona, llamémosle, de lucha antifranquista. Entonces yo tenía los grises en casa, debajo de casa todos los días porque estaba la fábrica Hispano-Olivetti, que era el centro de la mayoría de las grandes bullas de la clase obrera
por la democracia. Entonces Claro. yo veía a los grises cargar cada día desde el balcón de casa, Sí. ¿no? Y eso ahora, hoy en día, también esa soledad a veces a lo mejor de decir, tengo que estar esforzándome también Bueno, en crear este personaje. Bueno, mira, cuando dices, hay una cosa muy difícil, que puede ser, o sea, vamos a ver, metes 17.000 personas en un... y vuelves al hotel y estás solo. Hay sarrampiones que hay que pasar lo más rápido posible. Esto es mucho más que un sarrampión. O sea, esto solo puedes equilibrarlo con drogas, con alcohol, con malas compañías. Llegar a la conclusión de que puedes tú solo soportar eso, estar solo después de algo así durante muchas noches, durante muchos años y muchas décadas, Claro. y sabiendo que muchos compañeros de profesión se han quedado por el camino, es un ejercicio que cuesta. Y yo sabía que tarde o temprano me iba a ocurrir. No me ocurrió por excesos, para nada, pero me ocurrió porque el corazón dijo basta. O sea, no, afortunadamente estaba muy lejos ya de los excesos de otras décadas. Pero que no eres el miedo. Pero bueno, un día te vas a quedar de ahí Claro. Los excesos están en la cabeza también, ¿no? De tanto pensar, de tanto... No, y porque el cuerpo te da órdenes, te dice para, y te avisa. A mí me avisó varias veces. Entonces, pero como soy como mi padre, me he echado para adelante, mi familia es de estibadores, entonces, claro, o sea, era muy, El dolor se convive con muy él. fuerte, Ya, ¿sabes? ya. Eso me lo dijo Boyero. Sí. Dice, ¿tienes pinta de estibador? Me dice, es que mi padre lo era y mi abuelo también, y digo, ya está. Se te ha Y pegado yo, mira, algo. ¿cómo sabía yo Exacto. el tema, no? Sí. Entonces, como somos gente muy brava, pues a lo mejor hay cosas que no le damos la importancia, y yo afortunadamente lo noté. ¿Y hay algo que te dé miedo en todo esto proceso? Mira, los valientes tienen miedo. El que diga que no, ¿me entiendes? El miedo es algo que hay que tener. Y que hay que superar, que Y decía... hay que conocerlo, saber cómo entra y de qué manera, y saber hacerle frente. Y hay una cosa importante que también tú has dicho, ¿no? Que es, tienes una edad que tienes que empezar a jugar con la muerte y empezar a darte cuenta que la gente de tu alrededor, primero los artistas favoritos, y después mucha gente de tu alrededor con la que has crecido, va a empezar a dejar de estar contigo. Entonces, es algo que creo que en el rock and roll no había ocurrido nunca. ¿Entiendes? Que pasaba ese momento, ¿no? Sí, que pasaba. se iban los ídolos. Sí, o sea, pero los ídolos no se van por una sobredosis, No. ¿entiendes? Se van por mayores, Ya. por el ciclo de la vida. Entonces, creo que nadie ha sabido hacer eso mejor que Bowie. Entonces, va a costar mucho, pero al menos hay un modelo, ¿sabes? Bueno, ¿entiendes? irte tan por la puerta, sí, ¿no? Sí, dejando el disco sí, recién sacado de exactamente, ¿no? despedida. Entonces, también Cohen lo hizo así. Sí, entonces el hecho es que eso tienes que empezar a tenerlo claro, y también saber que tienes un legado. Y ese legado no puede estar escondido. Ese legado ya pertenece a varias generaciones de españoles. Y qué mejor manera de que ese legado siga, de que generaciones distintas y artistas diferentes pillen canciones determinadas tuyas y les den la vuelta. Eso es algo que debe ser así, porque este es un disco, Corazones Legendarios, de solistas, pero es que va a haber otro de bandas. Y va a ser al revés. Las bandas van a hacer versiones de mis canciones y yo voy a cantar con ellos. Muy bien. O sea, totalmente Con lo contrario. vuelta de Sí. tuerca, ¿no? Sí. Y creo que es, para mí, eso con canciones... O sea, yo igual no puedo cantar una canción como Chanel, Cocaína y Don Periñón con 64 años, pero igual un grupo de rockabilly de 25 años sí. Claro. O una canción como Quiero un camión, pues yo no la voy a cantar con 64. Hombre, me gustaría tener un Aston Martin de B5, ¿entiendes? Aunque no, ya he estado en él y no me doy con el techo, ¿entiendes? Pero sí que una banda, por ejemplo, un trío de rockabilly
formado por chicas fantásticas, pues podría hacer perfectamente una versión así. Pero por eso las canciones hay que dejarlas salir y que fluyan y que vayan donde quieran. Estás hablando de legado y bueno, hoy está aquí contigo también tu hijo Cayo, que es un legado, está claro, y que te acompaña mucho de un tiempo a esta parte. También tu hijo te cambió también un poco la perspectiva vital. Hay muchas cosas que son importantes. Ejemplo. Lo digo para José María Sanz, no para Loquillo. Es que son importantes. Ejemplo. Un artista llegado a una edad tiene que deshacerse por completo de todo su alrededor que pueda influenciarle a nivel artístico. ¿Por qué? Porque como decía Johnny Hallyday, all. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí. Un artista con experiencia y con trayectoria debe rodearse de gente joven, porque va a dar lugar a lo siguiente. Primero, el input de la gente joven te va a poner en el lugar, te va a ayudar a estar en el tiempo, y no te vas a quedar siendo el abuelo que cuenta historias. Una. Sí. Y dos, y tú vas a aportar una cosa muy importante, la experiencia. Cuando se reúnen las dos cosas es perfecto. En el caso de que por qué mi hijo trabaja conmigo, pues sencillamente porque vi el trabajo que había hecho el hijo de Rafael con Rafael, que me parece excepcional. Sí. Y porque mi hijo tiene muchas cualidades, su madre es escritora, directora de documentales, ha visto pasar por casa a muchos grandes y eso lo lleva adentro. Entonces es perfecto para todo eso y sobre todo para el mundo actual y real. Entonces yo es algo que yo aprendo de los grandes y si puedo lo traspaso. Bueno, tú eres aprender de los grandes, tienes ahí tu hijo y hablamos todo el rato de una persona que está resistiendo, aguantando en toda esta conversación, pero hay un personaje duro, que es el de Loquillo, ¿no? El del loco. Pero también que me entiendo que el de José María Sanz también a veces se puede venir abajo a ti. ¿Qué es lo que alguna vez te ha hecho realmente pensar lo difícil que es esto de la vida? Bueno, yo he tenido... Vamos a ver, yo he pasado por situaciones muy duras y muy difíciles. Lo que ocurre es que mi padre estuvo en la Guerra Civil Española, en campos de concentración, en la cárcel. No le quedó otra que trabajar de estibador en los tiempos como en la Ley del Silencio, donde habían peleas con ganchos de estiba y donde los trabajadores salía el capataz y decía tú y tú. Eso era real. Claro. Entonces mi padre vivió eso. Mi madre vivió la represión de la entrada del ejército vencedor de la guerra civil en Barcelona y la represión que hubo y que no se cuenta. ¿Me entiendes? Y las mujeres, imagínatelo. Entonces, la resistencia de una mujer como mi madre, yendo con sus hermanos que estaban en la cárcel, que eran de la CNT, la resistencia que tuvo que aguantar para mantener y traer la comida, no me la quiero ni imaginar. Y lo que ha visto, o sea, ¿tú te crees que yo tengo derecho a quejarme de algo? Ya. De nada. O sea, has crecido con esa idea siempre de que tus padres vivieron una época tan dura. Mi padre me dijo una cosa muy clara: vive la vida que yo no he podido vivir. Y eso has querido hacerlo siempre. Yo tengo una capacidad de trabajo, tengo una capacidad de sufrimiento, tengo una capacidad de tal... Y no me quejo, me cabreo y me cago en todo. Sí, a veces estás ahí... Pero jamás me quejo. ¿Por qué? Porque es que miro para atrás y pienso, ¿de qué coño me voy a quejar? O sea, hago lo que quiero, estoy en el oficio que me gusta, tengo mis amigos, son maravillosos, una familia maravillosa, me dan una vida en lo que quiero. ¿De qué narices y de qué coño me tengo que quejar? O sea, ¿qué pasa? Pues un día tienes un problema de tiroides, venga, te quedas sin voz, bueno... Vamos a luchar y vamos a salir de ahí. Un día te caes... Bueno, es que eso es la vida. La vida también es morirse. ¿Entiendes? Levantarse, ¿no? Entonces yo veo eso así. O sea, y porque lo tengo muy metido dentro. Entonces, y he conocido gente muy dura. Entonces, sé que el verdadero tipo duro es como cuenta Robert De Niro en una historia de Bronx. Es el tipo que se levanta a las 5 de la mañana para mantener a su familia. Y coge el autobús, ¿no? O sea, ese es realmente el tipo duro. Entonces, yo he crecido con esa mentalidad. Entonces, eso es lo que he intentado traspasar también a mi hijo, ¿no? A tu hijo, ¿no? ¿Entiendes? El valor del trabajo, el valor de la dignidad, el valor de ser de clase obrera. O sea, es que eso es así. ¿Tú te sientes de clase obrera absolutamente, por hoy, ¿no? Absolutamente. Absolutamente. Y es algo... que no tiene nada que ver
una ideología u otra. O sea, ser de clase obrera es un ADN determinado. O sea, nosotros, a mí nadie me ha regalado nada. Yo no soy hijo... O sea, de hecho, a nosotros nos llamaban los hijos de nadie. Así, o sea, yo era el hijo de nadie, porque mi padre, como había sido lo que había sido, pues no teníamos nada, o sea, no teníamos derecho a nada. Porque bueno, además encima el barrio, éramos los perdedores. Los ¿no? perdedores. Entonces, soy el hijo de nadie. Bueno, y los perdedores de la historia también. Claro, de la Guerra Civil. y recuerdo cuando venimos a Madrid, Sabino y yo, con Los Intocables, y veíamos pues lo típico, lo que muchos artistas de hard rock o de heavy dicen, pues la movida era una cosa de gente bien, de niños bien. Pues mira, nosotros nos colamos. ¿Sabes lo que quiero decir? Entre todo eso. Entre todo eso nosotros colamos. Veíamos que uno era hijo de tal, el otro hijo de cual, y nos mirábamos Sabino y yo diciendo, hostia, pues qué bien, ¿no? Yo no le di nunca importancia a eso en absoluto. Y simplemente creo que había gente con mucho talento y cuando hay talento se aprende. Pero sí que es cierto que, no sé, es que a mí me recuerda un poco el caso de Manolo García, al que pues yo quiero mucho porque nos dio la primera oportunidad de grabar un single con los Trogloditas. Que también está en el disco. Sí. Entonces, pues él también es un tío que viene de la emigración. O sea, yo soy nieto de emigrantes valencianos y aragoneses. O sea, soy nieto de la emigración. Entonces, a nosotros, a mis abuelos les llamaban murcianos. Yo pensé siempre Como algo peyorativo, además. Entonces, que yo era murciano. Sí. Porque les llamaban murcianos, después charnegos. Entonces, yo he sentido eso. Cuando estaba becado en un colegio porque jugaba baloncesto, yo notaba eso. ¿Entiendes? O sea, que yo era el hijo del Star Radio. Se supone que mi barrio, con toda, entrecomillado, que se puede decir ahora políticamente correcto, pues yo era de un barrio de gitanos. Ya. O sea, ¿sabes? O sea, te lo decían a la cara. Sí. Entonces, yo esto lo he tenido muy presente. Entonces, sí, claro que hay ese orgullo. Por supuesto que hay ese orgullo. Y que eso se lleva muy metido, porque también es una parte de la historia de España que fue así. Entonces, yo digo, yo viví eso. Sí. ¿Entiendes? Y lo tienes ahora un chaval de 24 años o 25, pues igual en vez de tocar una banda de rock, pues hace rap. Claro, está haciendo otro tipo de cosas. ¿Entiendes? Pero la actitud es la misma. Es la actitud. Sí. Y en esta actitud, loco, tú muchas veces también, con toda la experiencia que ya tienes, ¿no? Sí. Y donde estamos, se te ha visto como un tipo duro y estás hablando aquí que, bueno, que eres duro, ya lo estás contando todo porque has tenido que ser duro, ¿no? Pero también a veces incómodo, ¿no? Porque eres una persona y un artista que has dicho las cosas que siempre has pensado. Sí. ¿Te ha preocupado también? O sea, ¿qué aprendizaje sacas de haber sido una persona que se ha metido algún fregado incómodo o algo? Mirándolo ahora con perspectiva. O sea, soy un disidente, pero por razones. Por razones. O sea, yo te puedo decir mi héroe, evidentemente, Cyrano de Bergerac. O sea, es mi Biblia, ¿no? El acto segundo, escena 11, creo que es. ¿Entiendes? No, gracias. Nunca he sido un quedabienes, nunca le he chupado el culo al poder. Ya. ¿Me entiendes? He sido siempre incómodo. ¿Qué más? No he sido el charnego agradecido, etcétera, etcétera. Y una cosa muy importante, o sea, creo que debemos, los que estamos en esto, sobre todo en el rock, debemos experimentar los límites, pasarlos varias veces y trabajar desde los extremos, desde los márgenes, porque tenemos que contar aquello que no se cuenta. Entonces, no somos fáciles. Al menos yo, la gente que conozco, pues que con la que he crecido o con artistas con los que tengo cierta afinidad, como puede ser Jorge Martínez y Legales, ¿me entiendes? O sea, siempre hablar de los extremos y sobre todo de cosas que nadie se atreve a hablar o de profundidades de la persona a la que es difícil llegar. Alguien tiene que ir por ese camino. Pero pagas un precio también. Se paga un precio. Eso yo lo tengo clarísimo. Entonces, ¿sí? Sí, lo tengo muy claro. Entonces, hay una cosa muy importante que es molestar a los dos bandos. Cuando molestas a los dos bandos, vas por el buen camino. Eso es así. Sí. Entonces es como cuando en un grupo nuevo empieza y te dice, es que nos han puesto a parir, y digo, esa es la mejor señal. Sí, vas bien, ¿entiendes? Pero sí que me he metido en muchos fregados, pero yo te digo una cosa, me siento tremendamente orgulloso pues de haber colaborado con el Carri, de haber estado con Los Verdes, con Colbert y José Mendiluce, en su momento
pues apoyar a Pascual Maragall o estar en el famoso meeting de Felipe González con Serrat, García Márquez y Albert Boadella y Gila, cuidadito. Pero todo ese tiempo pasó después de la decepción que fue para mí pues Los Verdes. Entonces ahí decidí que ese tiempo ya había pasado para mí, y habíamos empezado haciendo, me acuerdo yo con Sabino, habíamos tocado cuando nos llamó Enrique Curiel, que en paz descansé, que nos llamó para tocar en un concierto por el referéndum de la OTAN. Imagínate si nosotros llevamos carretera en eso. Llevas ¿no? mucha carretera. ¿Alguna vez has dicho, no tenía que haberme metido aquí, no tenía que haber dicho eso? Al pasar esos límites, de decir... Soy consciente que hubieron momentos, sobre todo con Amnistía Internacional, cuando hicimos la campaña contra la tortura en España. Eso fue muy difícil. Sí. Eso fue porque me cerraron las puertas. Y lo más fuerte de todo es que no quiero hablar de esto porque después se convierten en titulares y no quiero, ¿no? Ya. Pero sí que te digo que yo no tengo quien me defienda. Mis amigos, en todo caso, ¿entiendes? Pero es muy difícil bordear ese límite, ¿entiendes? Entonces, Guy Mercader estuvo ahí muy bravo y me ayudó muchísimo. Yo he aprendido mucho de Guy Mercader. Él dice que soy su chico de oro. Y para mí es una de las figuras fundamentales de la historia de la música de este país. Y me ayudó muchísimo en tiempos muy difíciles. ¿Qué es lo que más le emociona a José María Sanz? ¿Qué es lo que más le emociona a Loquillo? ¿Qué es lo que más te emociona a ti? Vamos. ¿Qué me emociona a mí más? O sea, es que yo soy gatuno. Entonces, yo he vivido toda la vida con gatos. Entonces, los gatos forman parte de mi vida, como Cortázar la suya también, ¿no? Sí. O sea, están muy presentes en mi vida, me ayudan muchísimo y me identifico mucho con ellos, como es clásico, me recuerdo en la libertad, me recuerdo en todo eso. Y la verdad es que cuando los pierdo es terrorífico para mí. O sea, ¿Has perdido sí, más de un gato? Los llevo todos tatuados aquí. ¿Los llevas todos tatuados? Sí, todos los gatos. aquí. Hostia. Entonces, ¿sí? o sea, aparte del escudo de la ciudad de Barcelona, que es mi ADN. Que eres barcelonés, siempre lo dices. Y llevo todos los gatos que han significado en mi vida, o sea que... Pero gatos son seres solitarios también. Sí, o sea, yo me identifico muchísimo. Y por otro lado, trato a la gente como los gatos. Entonces, cuando quieren vienen, cuando no están, cuando, ¿sabes? Me he acostumbrado a eso. Te vas por los tejados, sí, ¿no? Sí, pues, me he acostumbrado a eso. Pero, ¿qué me emociona? Pues, últimamente por la edad me emociono más, evidentemente. Pero, sobre todo, la última vez que me emocioné muchísimo fue cuando me dieron el premio Gigantes. El premio Gigantes y el premio a Lealtad Republicana, que me dieron hace unos años también, han sido unos premios para mí muy importantes, porque pude dedicar en el premio Gigantes el premio a todos los entrenadores que tuve durante mi etapa de jugador de baloncesto, que es algo que me llenó de orgullo, porque ellos me forjaron y porque me enseñaron a tener una actitud individual, pero trabajarla con un equipo. ¿Entiendes? Y eso después lo he trasladado a la música. Eso que aprendí de Aito García Areneses, por ejemplo, de estar en tu lugar, de saber que pues soy un buen tirador de tres, ¿no? Pero hay que jugar con el equipo. Y que ese conjunto de individualidades nos lleva a lo más alto. Y yo siempre digo que el baloncesto es un conjunto de individuales, es un deporte individual que se juega en equipo, ¿no? Pues digo que el rock and roll es un poco lo mismo, ¿no? O sea, un deporte individual que se juega en equipo. Al servicio de todos. Sí. Pues, bueno, loco, que está siendo ya el final de este espacio de Tercer Acto, videopodcast del País semanal, que vamos con esta segunda temporada. Pero la última pregunta no te la voy a hacer yo, porque hay un servilletero mágico, que vamos a ver si lo sacamos. Si puedes sacar la servilleta, la tienes ahí, y esta pregunta la ha dejado un invitado o invitada, y tienes que responder a esa pregunta. Y luego dejar tú una con este bolígrafo que te daré. A ver si entiendes la letra. ¿La entiendes? Sí. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que te resulta del todo insoportable, ¿no? Eso.
Hostia. Han ido a tocar en el hueso. No soporto a los quedabienes. O sea, no soporto a los... No te fíes nunca de alguien que va siempre con la misma sonrisa y que dice la palabra exacta en cada momento a cada uno. Al artista que no se mete en problemas. Al artista que no comete errores. Al artista que o sea, si no eres así, no te fíes de un tío así en la vida, hombre o mujer. O sea, cuando veo a gente que es que tan correcta y tan... Salgo corriendo, porque es que me produce, ¿sabes? Me puede dar algo. O sea, me gusta la gente imperfecta, y sobre todo en el mundo de la música. O sea, mis amigos son imperfectos, no son perfectos, no están pensando en que voy a quedar bien con este y con el otro. Hay que quedar mal. O sea, es importante, es muy importante. Lo vi el otro día, creo que con Antonio Banderas, que decía que él aprendió a que no podía gustarle a todo el mundo. Y yo con Sabino, con Antonio, le respeto muchísimo, y con Sabino nos reíamos y decíamos... Nosotros empezamos en esto precisamente para no caerle bien a nadie. O sea, es todo lo contrario, ¿no? Queríamos ser distintos, diferentes, no ser como los demás, porque para ser como los demás ya están los demás. O sea, ese es el concepto, digamos, que siempre hemos utilizado. Muy bien. Pues sabes quejar tú con una servilleta ahí, una pregunta para el siguiente invitado que venga, en otra servilleta de esas que se puede quedar. Dejarla, y si quieres la escribes y la lees. Sí, no te preocupes, que la tengo clara. La tienes clara, vale, maravilloso. Está bien. Me hace mucha gracia porque ha sido la pregunta ni la Es que soy Sagitario, tío. O sea, no puedes dejarle a un Sagitario algo así, porque entonces voy a romper esto, se va a caer, entonces vamos a dar la vuelta. Bueno, pues puedes cogerla como sea, ahí, si te deja, estupendo. Y la tienes clara. Es increíble porque la pregunta que te hemos dejado ha sido totalmente casual, ¿eh? Vale, ahora nos la lees. No sé, me la has dejado huevo. Esto es una manera también luego de quedarnos ya con las servilletas de todos los que paséis por aquí, que es una maravilla. ¿Cuál es? ¿Qué piensas de los quedabienes? Ahora, a ver qué contesta el siguiente invitado. A ver qué contesta. Oye, loco, ha sido un placer. Y una cosa que ya por acabar, siempre se habla del tupé del loco, pero yo diría también los trajes, que siempre vas en traje los trajes del loco. Eso que también has aprendido con la edad. A partir de cierta edad, un caballero tiene que saber cuáles son sus opciones más favorecedoras. Y por otro lado, por respeto, ¿no? Yo me he criado entre rockers y mods. El padrino de mi hijo fue fundador de los Hells Angels de Barcelona. Respeto muchísimo a la gente que viste de cuero y va de cuero y vive en la carretera ya sea con una Triumph o con una Harley, que son mis motos. Sí. Yo colecciono a veces, cuando me da. No sé ir en moto ni sé ir en coche, pero para mí son parte de mi mitología y para mí son arte, ¿no? Entonces, eso por un lado, me vi en una tesitura de decir, si no tengo moto y no voy en moto, ¿para qué me he visto de cuero? ¿Entiendes? O sea, con botas de motorista, pues no, deja que lo hagan los que son, ¿no? Y por otro lado, porque la influencia de la cultura mod por parte de muchos amigos míos, pues sí que me ha enseñado, pues aparte de que ya venía de casa, porque mi padre era tanguero, mi padre era cantante de tangos y vestía como un tanguero, el hecho del culto a la sastrería masculina, el culto al sastre, que cada vez quedan menos en nuestro país, y sobre todo porque los mods son los últimos dandies. Entonces, en ese sentido, ¿puedo ser un mocker? Pues posiblemente lo sea, pero creo que con el paso del tiempo se ha demostrado que tanto los rockers como los mods, a pesar de las películas y todo lo que se ha hablado, al menos lo que yo conozco, siempre han sido complementarios, al menos en mi cultura. O sea, yo no entendería mi vida sin el free cinema, sin la nouvelle vague, y tampoco la entendería sin el rock and roll primerizo americano de los 50. Entonces, está todo ahí mezclado y soy un Frankenstein de todas las influencias y de todos los amigos y gente que ha influenciado en mi vida, ¿no? Bueno, pues que este Frankenstein llamado Loquillo siga dando mucho que hablar, incomodando a la gente también.
Así bueno, que yo creo que ya toca que incomoden los más jóvenes y que den la brasa a los más jóvenes. Hombre, no digo que tenemos derecho a la jubilación, pero hombre, que no seamos nosotros solo los que demos la vara. Es que ya vale, ¿no? Porque creo que es necesario que hayan programas nuevos con entrevistas nuevas como las que puedes hacer tú. Muchas gracias. ¿Entiendes? Y que se dé paso a una generación nueva en todo. Entonces, no estar siempre pensando que este artista o este artista tiene que salvar el mundo. Sí. Insisto que yo ya lo salvé. O sea, lo salvé porque tuve una bomba en la mano y la llevé a una comisaría. Qué bueno. ¿Entiendes? Cuidado. Vamos a quedar con eso, que salvaste el mundo. ¿Entiendes? O sea, que no me pida más porque ya lo de jugarme la vida me la jugué. Bueno, pues te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. Un abrazo. Muchas gracias. Salud. Salud. Gracias.